comentaba Jonathan hace un momento, yo conocí por primera vez la resina epóxica en el año 2013, ¿sí? En Estados Unidos. Yo me dedico a la remodelación, mantenimiento industrial. Entonces, en ese tiempo, en una casa donde estábamos trabajando, yo vi un piso muy bonito, con muchos colores, algo pues muy novedoso para mí. Pero yo dije, ¿qué tipo de loseta es esa? O sea, yo nunca había visto un piso que no tuviera puntas, que no tuviera... Vaya, o sea, ya que es una loseta tradicional. Entonces, yo que me dedicaba a eso, pues se me hizo algo muy raro y muy novedoso. Entonces, desafortunadamente en ese momento no estaban los dueños de la casa. Entonces no me supieron decir quién lo había hecho, qué era o cómo se hacía. Pero bueno, yo seguí con esa inquietud de saber qué era lo que yo había visto esa vez. Regreso a México y sigo investigando, sigo viendo qué es lo que yo había visto en esa ocasión. Entonces, entre meterme a Facebook, en estar mandando publicaciones, a ver si alguien me respondía, me contesta un colombiano de Medellín y me dice, oye, dice, yo estoy trabajando en la resina epóxica, pero yo me tuve que ir a Brasil para certificarme. Dice, porque ni aquí en Colombia ni en México aún no existe nadie que lo esté haciendo y que pueda certificar. Entonces yo dije, pues yo quiero hacerlo. Entonces pues ni modo, me tocaría ir a Brasil. Entonces me tuve que ir a Brasil para certificarme como aplicador máster, ¿sí? Porque en ese tiempo, como les comento, no había ni resinas, no había ni como personas enseñando. Entonces pues era algo que apenas estaba como descubierto. Entonces voy a Brasil, estuve 4 días allá certificándome. Ya después regreso a México y empiezo pues a buscar qué hacer, pero para eso me hacía falta lo más importante, las resinas. Entonces igual estaba buscando a ver en dónde encontraba resinas. En México pues no las encontraba. En Estados Unidos tampoco se encontraban, pero eran demasiado caras. Entonces, pues qué otro lugar más que Brasil, donde yo me certifiqué. Entonces mis resinas yo los empecé a traer de Brasil. Fue como yo empecé a hacer trabajos. Los pigmentos, pues tenemos diferentes tipos de pigmentos. Sólidos, que son pastas como líquidas, y en polvos. Estos son los metalizados, ¿sí? Pero igual estos no se conseguían tampoco. Entonces yo mis pigmentos los empecé a traer de Croacia, de Europa, de otros lugares. Pero ¿qué pasaba? Me salía muy caro. Entonces, al yo querer hacer un trabajo, debido a que mi volumen de importación de materiales me salía muy caro, pues los trabajos yo los tenía que dar muy caros también. Entonces, pero aún así yo seguí en ese buscar y buscar, hasta que, bueno, afortunadamente empezaron a llegar más tiendas a México de resinas y pigmentos. Entonces, pues bueno, ya para mí pues fue un poquito más fácil, porque yo podía ya empezar. Yo lo que quería era dar cursos, como enseñar a la gente lo que era esto, porque pues para mí como era se me hizo como muy, como ya le comentaba a Jonathan, no es tanto como un trabajo, sino más bien para mí es como un arte, ¿sí? O sea, el hecho de hacer un piso, el hecho de hacer un cuadro, mesas de cocina, joyería, que ahora últimamente se está implementando también lo que es la joyería en resina, ¿sí? Entonces, pues para mí fue algo, yo dije, yo quiero como enseñar a la gente para que sepan también lo que es esto. Entonces, pues bueno, comenzamos haciendo cursos. Yo vengo de Cancún, de Quintana Roo. Entonces ahí fue donde comenzamos con los primeros cursos, haciendo aplicaciones. En Cancún, pues bueno, como saben, hay mucho hotel, hay muchos restaurantes, tiendas. Fue donde nosotros comenzamos, en hoteles prácticamente, haciendo aplicaciones en pisos. Entonces, desde ahí, pues bueno, dije, sí, esto es algo que me interesa mucho. Comenzamos en Cancún, después nos fuimos a Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, Querétaro, muchos lugares alrededor de la República. Ahorita, pues bueno, tengo el orgullo de decir que ya hemos certificado alrededor de, yo diría que
más de 300 personas. Ajá. Pero es más como la satisfacción para mí saber de que las personas que se han graduado de nuestros cursos que hemos certificado nos llamen después o incluso nos manden fotos o videos con trabajos que ya han estado haciendo. Entonces eso es como la mayor satisfacción, saber de que, pues bueno, del conocimiento que se le está implementando, las personas ya están sacando ese beneficio, ese provecho. Entonces pues ese es como nuestro mayor afán prácticamente, ¿sí? Que las demás personas también se beneficien de esto. Entonces, pues ya, después de ahí comenzamos. Desafortunadamente, como les comento, yo tengo otra empresa, yo me dedico al mantenimiento industrial. Entonces, esta empresa, como yo la fundé tiempo atrás, pues era lo que me estaba dando ya. O sea, era lo que ya estaba establecido, era lo que ya estaba funcionando correcto. Lo dejé, entonces, dejé un poquito lo de la resina. Sí, me seguí enfocando más en hacer crecer el otro negocio. Pero me di cuenta de que aún así es algo que ha seguido creciendo y que la gente lo está pidiendo mucho. Entonces dije, pues vamos a retomar nuevamente los cursos, seguir haciendo esto. ¿Por qué? Porque pues es algo pues que, como les digo, a mí me maravilla mucho, ¿sí? Y a mí me impresiona mucho todo lo que se puede hacer con la resina. ¿Alguien de ustedes ya ha tenido alguna experiencia, ya ha visto algún trabajo, algún piso o algo? Personalmente no, nada más son puras, pues en el famoso YouTube. YouTube. Los llaveros esos, Ajá. como los para perrito también, Sí. con el nombre. Coliges, todo eso. Ajá, sí. Sí, todo eso se puede hacer. Ahorita lo vamos a explicar como qué tipo de... Estos son los llaveros. Es lo que me recuerda. Y este es como joyería que se puede hacer, ¿sí? Pues, pero bueno, estos son diferentes usos que se les pueden. Oh, pues igual por teléfono. ¿Sí? Ok. Y pues bueno, como les comento, decidimos retomar nuevamente el tema de los cursos, ¿sí? Para seguir pues enseñando lo que es la resina epóxica, porque nos han preguntado mucho. De hecho, aquí cuando estuvimos haciendo las publicaciones para los cursos de aquí, nos han estado preguntando mucho por aplicaciones, por hacer pisos más que nada. Ajá. Entonces, pues aquí prácticamente no hay nadie que los haga. Y otra cosa que nosotros buscamos en cada lugar donde damos cursos, donde certificamos gente, a formar como grupos, como un grupo de personas que sepan hacer las aplicaciones, que sepan hacer pisos, pues joyería, mesas. ¿Por qué? Porque si en algún momento a nosotros nos llaman y nos dicen, oye, estamos interesados en hacer un piso, en hacer una barra, pues bueno, ya sabemos que tenemos gente como capacitada y se les puede dar la oportunidad de, si desean hacer un trabajo, pues ya incluso pues ahí pueden como practicar y desenvolverse mejor. ¿Sí? Entonces pues ese es el propósito de nosotros. Ajá. Y pues bueno, ya les platiqué un poquito pues nuestra trayectoria, lo que hemos venido haciendo, cómo podemos ayudarle, pues precisamente lo que le estamos comentando ahorita. ¿Sí? Queremos como formar grupos en diferentes lugares, en diferentes estados. Y eso es no como para nosotros beneficiarnos, sino es como un beneficio para ambas partes. ¿Sí? Porque, o sea, en verdad, nosotros que nos dedicamos a esto, nos llaman mucho para hacer trabajos. Pero simplemente yo, que tengo que andar de un lado para otro, yo no puedo como hacer o atender todos los trabajos de las personas que nos llaman. Entonces, para eso nosotros es lo que queremos formar, este tipo de alianzas, se puede hacer como grupos. ¿Sí? Puedes darle siguiente, por favor. ¿Qué es la resina epóxica? Bueno, pues ya me dicen que lo tienen como... Sí, poquito. ¿Cómo se forma? Como les comentaba, la resina epóxica es un líquido. Esto es la resina,
Es viscoso, es un poco más sólido que el catalizador. Es transparente, endurece al momento de aplicar el catalizador, ¿sí? Eso provoca una reacción de endurecimiento. La resina por sí es líquido, pero una vez que se cataliza, que se forman las dos partes, pasa de un estado líquido a un estado sólido. O sea, muy tan sólido que es demasiado rígido, ¿sí? O sea, es muy fuerte. Pues no les puedo decir que prácticamente indestructible, pero es muy difícil para que lo puedan dañar, ¿sí? En el caso de un piso, se usa en bodegas o en warehouse donde meten camiones, donde meten equipo pesado, precisamente porque se han dado cuenta que una loseta o un piso firme de concreto se tiende a fracturar, ¿sí? Especialmente, pues ustedes saben, con peso muy excesivo se quiebra, se parte. Entonces se han dado cuenta que la resina epóxica resiste esos tipos de choques térmicos, golpes muy fuertes, temperaturas muy extremas, tanto frías como calientes. Al momento, ¿cuánto es el tiempo que te da para trabajarlo? O sea, es que son 100 metros que vamos a trabajar. ¿Cuál es el tiempo que te da de trabajarlo antes de que la resina empiece a secar? Todo depende del tipo de resina que tú utilices. Hoy en día ya existen diferentes tipos de resina, ¿sí? En especial la que nosotros manejamos, esa te puede dar alrededor de 20 hasta media hora. Okay, de manipulación, o sea que tú la puedas trabajar. Ya después de ese tiempo, tú te das cuenta cuando la resina empieza a catalizar, porque se pone muy caliente. Okay. Incluso hay ocasiones en que tú puedes ver como vapor. Eso es un indicador. Como el yeso, pues. Exacto. El yeso le empieza a secar y se empieza a poner caliente, ¿no? Sí. Como lo hace. Sí, ese es un indicador de que tu resina ya está por empezar a endurecer. Okay. Sí. ¿Y el tiempo de trabajado es igual tanto en tiempo de verano y tiempo de invierno? No, varía también eso. Vale. Sí, la temperatura alta es como la adecuada para la resina. Okay. Porque si lo aplicas en temperaturas bajas, tiende a como atrapar humedad y tarda más en secar. Okay. En ocasiones también ha pasado de que si ya una vez que tú hayas hecho tu aplicación, tu capa de resina, puede que caiga humedad, incluso agua o algo así, y eso marca la resina. Sí, donde cayó humedad quedan unos como grumitos, como circulitos. Haz de cuenta cuando pones agua y le pones agua aceite, en la parte de adentro. Se ve ese circulito de la humedad. ¿Sí? Okay. Entonces, preferentemente la resina se trabaja en temperaturas... Tiempo de verano mejor. Tiempo de verano, sí. Claro, que dependiendo también el tipo de lugar donde uno se encuentra. Aquí, pues bueno, ya saben, en tiempo de calor es muy calor. En tiempo de frío es muy frío. Extremos. Entonces, eso es algo que hay que tener en consideración, ¿sí? El tipo de temperatura. Algo que a mí me gusta mucho de la resina es de que es autonivelante. Hay que cuidar siempre nuestra superficie, ¿sí? Que siempre esté a nivel. ¿Por qué? Porque la resina, una vez que... A ver si pueden ver aquí en esta superficie. Esta superficie nosotros en la que vamos a trabajar. Ya yo la tengo previamente preparada, ¿sí? Entonces, si se fijan, nuestra superficie siempre debe estar nivelada. ¿Por qué? Porque si por alguna razón hay algún desnivel, alguna caída, que de un lado esté más hundido que de otro, al momento de aplicar la resina, toda se va a correr para donde haya un desnivel. No es como un firme de concreto que uno tiene que trabajarlo para nivelarlo, con llanas, con espátulas, todo eso. No. La resina, una vez que nosotros la aplicamos, la extendemos, hacemos bien nuestro trabajo, usamos diferentes tipos de herramientas, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros hayamos esparcido bien nuestra resina por todas las orillas, todos los bordes, la resina como tal va a empezar a buscar su nivel, se va a mover, ¿sí? Entonces, eso es algo que a mí me fascina mucho
la resina. Como les comento, es muy brillosa. Incluso hay ocasiones que se ve como si estuviera húmeda. Y hay personas que me preguntan, oye, pero si yo la aplico en un baño o en un piso, va a ser muy resbaloso. Entonces, la resina es antiderrapante. De hecho, nosotros la usamos en regaderas, en baños, por lo mismo, porque una loseta es más, tiende a resbalarse más. La resina es antiderrapante. Entonces, incluso a veces, cuando esté mojada, se agarra mejor, tiene mayor agarre. ¿Sí? Entonces, uno puede andar caminando sin ninguna como preocupación de que se vaya a resbalar o a caer. ¿Sí? Entonces, ese es algo que también me gusta mucho de la resina. ¿Sí? Como les comento, tiene una dureza, una rigidez es muy fuerte. ¿Sí? Supongamos, ¿sabes qué? Lo echas en un piso. Al momento de que lo quieras quitar, de decir, ¿sabes qué? Ya me enfadó, quiero voy a hacer otro modelo. Vaya, no, echaste a perder y no le gustó al cliente o algo personal. Lo quieres levantar. ¿Qué procede? Para levantarlo, no. Para levantarlo, más bien yo te sugiero, si tu trabajo te quedó mal o por alguna razón quieres cambiar de diseño, sobre ese. Simplemente hay que lijarlo bien, se lija bien la superficie, se prepara. Haz de cuenta como si lo fueras a hacer por primera vez. Ese piso existente que ya está, te va a servir como base, como fondo, como primario. Entonces lo vas a lijar bien, lo vas a limpiar y sobre ese piso aplicas porque para quitarlo se usan rotomartillos. O sea, y ya se quebra pedazos. Exactamente. No lo vas a quitar con ¿cómo se llama? Con martillo y cincel. O sea, no. Nosotros en una ocasión quitamos un piso, pero fue precisamente de eso, porque el dueño al final le gustó, al que no le gustó fue al esposo. Entonces, pues nos dijo, oye, ¿cómo podemos cambiar ese diseño? Ya, pues muy fácil, solamente sobre ese piso existente podemos aplicarlo. Él me decía que lo quitáramos, pero digo, es mucho trabajo para quitarlo. Sí, o sea, se requiere ya de equipo muy pesado. Sí, prácticamente un rotomartillo, es la única forma de quitarlo. Porque de otra forma, sí, tal vez se pueda, pero va a ser muy difícil para quitarlo. Entonces, esa sería la forma adecuada, poner sobre el piso existente, hacer otro diseño. ¿Sí? ¿Y qué lija viene siendo ahí para quitar eso de encima? ¿Perdón? ¿Cuál lija es la que se ocupa? ¿Lija? Para pulirlo, cuando es una loseta así nueva, tratas de que sea la más gruesa que encuentres. La más gruesa. Pero tampoco, no sé si han visto, hay personas que cuando preparan la loseta la rayan. O sea, usan un esmeril con una copa circular. Esa copa se usa para pulir concreto, pero estas personas la usan para rayar la loseta, para abrirle polvo. Pero pueden pasar varias cosas con eso. Y la más crítica sería dañar la loseta, quebrarla. Porque si llegas a quebrar una loseta, o sea, así tu piso está bien, solamente es de lijarlo, pero si tú lo rayas a manera de que lo estás como cortando, como raspando de más, la loseta se puede dañar. Entonces, si tú tienes una loseta dañada, sobre eso ya no vas a poder aplicar así. Hay que quitar de ese piso. ¿Sí? Entonces, lo ideal es solamente rasparlo con nosotros usamos preferentemente una lijadora circular, porque están las que son rotativas, como vibratorias, que solamente como vibran. Pero la circular tiene como mayor fuerza, hace mejor trabajo una circular, ¿sí? Entonces con una lijadora circular, la lija, como les comento, que sea de la más gruesa que encuentre. ¿Qué número viene siendo eso? Esta creo que es 120. 120. Sí, es 120. ¿Lija para metal? Puede ser, esta creo que es para madera. Para madera. Para madera, no encontramos otra más, porque sí hay otras más gruesas. Sí, pero puede ser igual para metal o para madera. Sí. De hecho, las de metal son color negro. Son un color negro y están más reforzadas. Están más gruesas. Parecen como lona. ¿Es mejor entonces? Es mejor eso, sí, son mejores esas. Entonces, pues bueno,
ese es un poco lo que es la resina, ¿sí? O sea, para que tengan el conocimiento de lo que es la resina epóxica. Como les digo, diferentes tipos de resina existen ahora. La que nosotros usamos tiene diferentes proporciones de mezcla. Hay 1 a 1, que es una parte de resina y una parte igual de catalizador. Suponiendo vamos a usar 50 gramos de resina, usamos 50 gramos de catalizador, ¿sí? Para hacer el proceso de endurecimiento. Hay resinas que son 2 a 1, 2 partes de resina, una de catalizador. Es decir, si vamos a usar 50 gramos de resina, usamos 25 gramos de catalizador. Hay otras que son 3 a 1. Mayormente las que varían a ese tipo de cantidades son los catalizadores para acabados, perdón, para primarios y para altos espesores. ¿Sí? Ahorita vamos a explicar todo ese tipo de resinas. Para eso son los que se usan 3 a 1, 3 partes de resina, una de catalizador. ¿Sí? Entonces ahorita vamos a ir viendo todo ese proceso. ¿Sí? Diferentes usos de resinas de acuerdo a la superficie. ¿Sí? Bueno, aquí es lo que les hablamos. En el caso de que fuéramos a hacer un piso, como les comento, la resina es autonivelante. Entonces, existen resinas de bajo espesor y de alto espesor. Las de bajo espesor son las que nosotros necesitamos para que hagan su proceso de nivelación. ¿Sí? Porque si usamos una resina muy viscosa de alto espesor, ¿qué va a pasar al momento de que nosotros la aplicamos en el piso? La resina no va a correr. Va a correr, pero muy lento. Entonces vamos a tener como que estar manipulando más y eso lleva a que se nos empiece a secar la resina y ya no podamos trabajar, ¿sí? Entonces, para aplicaciones en piso se usan resinas de bajo espesor, que son más líquidas, ¿sí? En el caso de que fuéramos a hacer una barra de cocina o una mesa, también ahí necesitamos que nuestra resina busque su nivelación. Entonces ahí seguimos usando resinas de bajo espesor. Ya en el caso de piezas, más que nada como joyerías que se hacen a base de moldes de silicón, estos son lo que son para hacer las letras. Si nosotros usamos, sí nos funciona una resina de bajo espesor. Pero ¿qué pasa? Al momento de nosotros estar vertiendo la resina sobre los moldes, como es muy líquida, puede que se nos vaya de más o se nos escurra por los bordes. Entonces, para eso mejor usamos una resina de alto espesor, que es más viscosa, más dura. Entonces, para lo que son trabajos más delicados, especialmente a base de moldes, más viscosa. necesitamos una resina que sea más viscosa, ¿sí? Entonces usamos una resina que es de alto espesor. Para cuando hacemos en pisos, bueno, vamos a ver ahorita el procedimiento, pero es muy importante. Cuando estemos trabajando con resina, sí es muy importante la limpieza, ¿sí? Tanto la limpieza de la superficie, hay que ser como muy minucioso en esa parte. ¿Por qué? Porque si por alguna razón nosotros aplicamos resina y no barrimos bien, no limpiamos bien, nosotros nos vamos pensando que ya el trabajo ya está terminado y regresamos y nos encontramos con que hay una basurita o no sé, un cabello o X cosas. Bueno, en mi caso no hay mucho problema, pero ha pasado. Entonces, ya al día siguiente que nosotros regresamos, la resina ya va a estar seca. Y si nos encontramos con una basura o con un algo, eso se nota. O sea, a la vista se va a notar, especialmente si es un color oscuro, se va a notar más. Entonces, para eso se puede reparar, ¿sí? O sea, sí se puede hacer un trabajo de reparación. Pero pues siempre es mejor como hacer bien la limpieza antes de hacer un trabajo, asegurándonos de que quede bien limpia para que después no vayamos a tener algún problema posterior, ¿sí? Bueno, para pisos ya sabemos que es resina de alto espesor. Podemos usarlas en barras, en
en mesas, especialmente si son mesas grandes. Todo lo que sea trabajo donde nosotros necesitamos que nuestra resina corra libremente, que busque su nivelación, es donde necesitamos la resina de bajo espesor. ¿Sí? En trabajos pequeños, especialmente los moldes, porque es un poquito más delicado, especialmente a la hora de vertir la resina. Sí, eso es un poquito más delicado. Entonces ahí sí, si nuestra resina es un poco más viscosa, vamos a poder hacer un vertido mejor, más limpio y sin más que nada como el riesgo de que desperdiciamos nuestra resina también. ¿Sí? Aquí igual también pues, lo que hay que tratar es de que como que le demos el mejor uso a la resina. ¿Sí? Que no porque ya una vez catalizada la resina, ya si no lo usamos, pues se nos va a secar. Entonces, pues ahí ya es pues, prácticamente un desperdicio de resina. Entonces, para eso también hay que como calcular bien, de acuerdo al trabajo que vayamos a hacer, calcular bien nuestra resina, cuánto es lo que vamos a necesitar. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a hablarles también de cálculos de material. ¿Sí? Cuando tengan dudas, ustedes levanten la mano Sí, con toda la confianza. sí. La preparación de la superficie, como les comentaba. Al momento de nosotros comenzar a hacer un trabajo, tenemos que examinar el área, especialmente en un piso, que es pues como lo más sucio, pero al final donde se requiere de mayor trabajo para que nuestro trabajo nos pueda quedar bien al final. ¿Sí? Porque en el caso de una mesa, pues prácticamente lo que nosotros necesitamos hacer es lijarla, si es una mesa de madera, lijar la superficie, ponerle primario y hacer nuestro acabado final. ¿Sí? Pero en un piso, si es una loseta o si llegamos en un piso y hay grietas, está fracturado, entonces ahí hay que hacer un proceso de reparación. ¿Sí? ¿Cómo se reparan las fisuras? Bueno, hay varias formas. En este caso nosotros usamos una pasta que es para precisamente un resanador. Como nuestra superficie, lo que necesitamos hacer es solamente resanarla, ¿sí? No necesitamos hacer ningún trabajo de reparación, porque pues no estaba dañada. Solamente lo que hicimos fue resanamos las uniones entre una pieza y otra. ¿Sí? Pero en el caso ya de que sea un piso que esté dañado, que esté fracturado, entonces ahí lo más viable y lo más como duradero que se puede hacer es hacer una mezcla de cemento epóxico. ¿Sí? El cemento epóxico se puede hacer con arena sílica, con marmolina o con arena muy muy fina. ¿Sí? Se mezcla con resina. De acuerdo este es más o menos como quedaría un cemento epóxico. Esto es resina de acabado mezclada con la arena sílica. Entonces al final esto es muy resistente. Entonces esto nos va a permitir hacer reparaciones más duraderas. Eso ya es en caso de que, como les digo, de que el daño sea ya muy grave, ya demasiado excesivo. Y otra cosa también, hay, como les comento, las nivelaciones, hay que cuidarlas bien. En el caso de que nuestro piso esté desnivel y que tenga caídas o pendientes, entonces pues ahí es necesario como hacer un trabajo ya sea aplicar otro filme de concreto, de tal forma que nuestro piso se nivele. ¿Sí? Ya una experiencia que a mí me pasó, bueno, le comentaba a Rafina también, en un curso que dimos. Pues el muchacho bien entusiasmado, sí, yo voy a salir a hacer mis trabajos y todo eso. Después de un tiempo yo veo a este muchacho y yo le comento, oye, le pregunto, ¿cómo te ha ido? ¿Has hecho trabajos? ¿Cómo te ha ido con la resina? Dice, no, pues no he hecho nada, no he hecho ningún trabajo. Me han salido muchos trabajos, pero no los he hecho. Y le digo, ¿y por qué no lo has hecho? Es que yo no sé hacer las nivelaciones, yo no sé hacer los trabajos de preparación. Le digo, pero hay albañiles, hay personas que se dedican a eso profesionalmente. Entonces, si tú no puedes hacerlo, hay otras personas que lo pueden hacer por ti. Entonces, si lo tuyo es solamente la aplicación de la resina, lo que se especializa uno, entonces hay personas profesionales que se pueden encargar de hacer nivelaciones, que pueden hacer incluso ese trabajo, un albañil lo puede hacer fácilmente.
¿sí? Entonces, esa es la parte también de que no, si no saben hacer en este caso un trabajo de preparación, que es como lo más delicado, lo más tedioso y lo que mejor debe de quedar, se puede decir. Si nosotros no tenemos como ese conocimiento para hacerlo, entonces pues contratamos a alguien, contratamos una persona especializada que pueda hacer ese trabajo de nivelación y ya nosotros nos dedicamos a hacer lo que es el proceso de la resina. Entonces, para que no se detengan como en esa parte también, es que yo no sé cómo reparar una superficie o yo no sé cómo nivelarla, pero hay personas que lo pueden hacer, ¿sí? Entonces, bueno, entonces eso es parte de la superficie, de la reparación, de grietas, podemos usar ya sea el cemento epóxico o podemos usar pasta. Venden también unas pastas a base de cemento, que es como, sí es como cemento, es unos botes. Al momento de sacarlo con la espátula se ve como si fuera cemento, color gris. Entonces ese también nos funciona muy bien para hacer las reparaciones en grietas, ¿sí? Ya una vez que nosotros hayamos hecho lo que es la reparación de superficie, que es lo principal, entonces vamos a proceder a lijar la superficie, ¿sí? Se lija, que quede una superficie lo más liso posible, ¿sí? Ya una vez que estemos lijada nuestra superficie, vamos a limpiarla. ¿Cómo podemos limpiarla? Aquí ya no podemos aplicarle agua o así como, pues voy a ponerle un trapeador o algo para limpiar polvo. No. ¿Por qué? Porque lo que no queremos es humedad en nuestra superficie. Entonces, aquí podemos usar alcohol isopropílico, podemos usar thinner acrílico o acetona. ¿Qué es lo que podemos usar? Lo podemos usar con un aspersor. Podemos como rociar en la superficie, claro que hay más grandes. Rociamos la superficie y ya solamente con un trapo o con un trapeador lo limpiamos. Eso en el momento prácticamente cuando ustedes lo estén aplicando. Por eso usamos alcohol, por eso usamos thinner y por eso usamos acetona. ¿Por qué? Porque son líquidos volátiles, se evaporan muy rápido. En cuanto lo aplicamos en la superficie, prácticamente ya se está desapareciendo. Entonces eso no nos va a dejar ningún residuo ni ninguna humedad en la superficie, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a limpiar nuestra superficie? Una vez que esté limpia, asegurándonos que esté completamente limpia, ponemos una capa de primario, de primer. ¿Para qué? Esto es lo que le va a dar la adherencia adecuada a nuestra resina, a nuestro piso, ¿sí? Entonces aplicamos la capa de primario, ese dura 24 horas para secar. Entonces ese día vamos a hacer nuestra limpieza, preparación, limpieza y aplicamos nuestro primario. Al día siguiente volvemos a hacer lo mismo otra vez. Vamos a lijar muy, muy levemente ya. ¿Por qué? Porque ya es solamente como asentar un poquito la superficie. Entonces lo vamos a lijar y vamos a poner, hacer nuestro diseño ya. Arriba el primer, Sí. arriba el primer se vuelve a lijar otra vez. Se vuelve a lijar, pero ya muy, muy sencillo. Ya es solamente como para dar una sentadita, como para eliminar partículas o como para eliminar basuritas, cosas así que pudieran haber quedado. Porque igual el primer pues es líquido y es viscoso. Entonces puede pasar eso. Si por alguna razón durante la noche algún mosquito, porque ha pasado. El primer, ¿cómo se aplica el primer? El primer lo puedes aplicar con la forma más adecuada es con un rodillo. Un rodillo. Sí, con un rodillo y una... ¿Con los orillos o qué? Sí, con este es un rodillo epóxico que es de microfibra. Rodillo Sí. de microfibra. Es muy diferente a es muy diferente a un rodillo Normal. convencional con el que nosotros usamos para pintar casas. Este es de microfibra. Entonces con esto es con el que vamos a aplicar nuestro primario. Vamos a hacer todas las bordes, todas las orillas con una brocha y ya la superficie como si estuviéramos pintando el piso. Con eso aplicamos el primario. Y como les comento, eso va a durar 24 horas
para secar bien. Ok. Y para lijarlo, ¿qué lija se ocupa? Igual una 180. Puedes usar la 120, 120. 120. Cada quien ajá, 120 o incluso una 100. Ok. La 100 pues es ya más, ya no es tan rígida. Es como si fuera para pulir, ¿no? Sí, ajá, prácticamente lo que vas a hacer es como, se puede decir como limpiar más la superficie, pero con una lijadora. Ajá. Eso es para que quede más limpia la superficie y lo más lisa posible. Ujú. Entonces ya sobre de eso vamos a limpiar nuevamente, ¿sí? El mismo procedimiento. Lo rociamos con alcohol, con acetona o con thinner acrílico. Ya una vez que nuestra superficie esté bien limpia, entonces ya procedemos a hacer nuestro trabajo, que es lo que vamos a hacer. Para esto pues ya tenemos que tener como un conocimiento en qué tipo de diseño vamos a usar y qué colores. ¿Sí? Porque incluso de acuerdo al color que nosotros vayamos a aplicar al primario, podemos entintarlo, podemos ponerle color. En el caso de que vayamos a hacer un color negro muy oscuro, entonces al primario podemos ponerle un poco de pigmento para hacerlo oscuro también. Hacia el momento de que nosotros aplicamos nuestro primario, ya tenemos una capa casi en color negro. Entonces eso nos va a ayudar más para que nuestro color sea más vivo, tenga mayor, como ya tenga una capa en color. ¿Sí? Porque a veces si nosotros aplicamos una capa de primario transparente, como en este caso, que tiene esas líneas, entonces el primario, como es transparente, no las va a cubrir. O sea, va a quedar, se van a ver todas las líneas. Ajá, exactamente. Pero podemos poner un poquito de pigmento al primario para que lo oscurezca y ya oculte un poquito también esas líneas. Ya después nosotros venimos ya con nuestra capa final y ya queda bien cubierta la superficie. ¿Sí? Entonces, ya eso es parte de la preparación. Como les comento, al menos para mí, yo que no, ¿cómo les puedo decir? Mi fuerte no es como lo que es la construcción precisamente como albañilería. Eso es como lo que a mí se me hace como un poquito más delicado, hacer las preparaciones de pisos, lo que es una nivelación, resanar grietas y todo eso. Eso es en el caso de que sean daños muy extremos. Pero si son grietas así pequeñas, entonces lo que hacemos para una grieta, con un desarmador o con una espátula, tratamos de abrir aún más la grieta. ¿Sí? Para al momento de que nosotros apliquemos pasta o resanador, tenga mayor agarre. Porque si lo aplicamos si es una grieta y es una grieta muy delgada, entonces nosotros aplicamos pasta, la pasta prácticamente va a quedar sobre la superficie, no va a entrar sobre lo que es la grieta. Entonces lo que hacemos con un desarmador o una espátula, abrimos más esa grieta para hacer un poquito más el canal. Entonces ya aplicamos nuestra pasta, ya la pasta ya va a tener más como de dónde sujetarse. Entonces eso nos va a servir mejor, ¿sí? Ya como les comento, en el caso de una nivelación, que nuestro piso esté caído de un lado, entonces pues ahí sí hay que aplicar un firme de concreto, ¿sí? Pero pues como les comento, no es necesario que lo hagan ustedes. O sea, se contrata un albañil y, oye, pues necesito que me hagas este trabajo. El albañil pues sin ningún problema lo va a hacer, porque pues eso es su profesión, es su trabajo, exactamente, ¿sí? Entonces, para que no les comento esto, como les digo, no se detengan porque no pueden hacer una cosa, pero hay otras personas que lo pueden hacer por ustedes. Si ustedes solamente se quieren enfocar en lo que es la aplicación de la resina, pues pueden tener como personas dedicadas incluso para que hagan las reparaciones. Y ustedes nada más llegan y hacen la aplicación de la resina, la preparación y la aplicación. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda hasta ahorita? No, cuando aplicas la resina primaria, ¿no? ¿El primario? Ok, primario. Tienes que dejar entonces un lapso de 24 horas para secar. Para que seque. Antes de aplicar la resina que vas a quedar en la parte de arriba. ¿Bien? Exactamente, sí. Ok, no es decir, ¿sabes qué? Quiero hacer un trabajo y lo voy a terminar en un día. No es imposible. Tienes que primero va por procesos. No, sí, incluso cuando vayan a hacer un trabajo, como especificarle bien al cliente eso.
¿sabes qué? Voy a hacer, mi primer día va a ser preparación. Y si tengo que hacer nivelación, pues ustedes saben que un trabajo de nivelación, simplemente por el cemento para que seque bien, por lo menos 3 días. O sea, no lo quieren hacer tampoco, por decir, si se nivela hoy y mañana quieren aplicar la resina. ¿Por qué? Porque el cemento no ha fraguado bien, no ha secado bien. Entonces, el cemento va a salir humedad. Ajá. Entonces, si nosotros aplicamos la resina sobre esa humedad, no se va a adherir bien, no se va a agarrar bien. ¿Por qué? Porque estamos poniendo resina sobre húmedo. Entonces, la resina no se va a agarrar, no va a pegar exactamente. Entonces, si van a hacer una reparación, el cemento por lo menos 3 días para que seque bien. En una fisura no es tan grave. En una fisura no es tanto. Okay. Por eso les comento, en una fisura pueden usar pasta mejor, o sea, pasta ya premezclada, que ya solamente viene lista, solamente con la espátula viene y sellan, y ya. Incluso esta pasta que nosotros, la que puse aquí, creo que duró como 2 horas para secar. Ajá. Entonces, esas pastas pues no duran mucho tiempo en secar. Cuando son las fisuras pequeñas, ¿cuánto tiempo es? ¿Nomás así 2 horas o...? Sí, también dependiendo del tipo de producto que vayas a usar. Ajá. A veces en el recipiente te especifica cuánto tiempo tarda en secar. Y si está a intemperie, por decir en el calor, pues va a secar mucho más rápido. Este es resanador para cemento nada más, ¿no? Este es resanador para cemento. Okay. Sí. Este es resanador para cemento. Este lo pueden usar, bueno, al menos, como les digo yo, que me dedico a lo que es mantenimiento. Cuando nosotros hacemos impermeabilizaciones, nos encontramos también con fisuras en las losas. Entonces, esta pasta es la que nosotros usamos también para resanar fisuras en las losas. Okay. Ajá, en los techos. ¿Por qué? Porque esto es repelente al agua. O sea, esto tiene mucha resistencia para... Ya viene preparado ese, Ya viene ¿verdad? preparado, sí. O sea, la espátula y vamos. Sí, es una pasta. Ok. Ya viene en pasta. Ese ya nada más lo pones en una espátula. Como si fuera Reditix, ¿no? Inclusive. Prácticamente. Huele como pegamento, ¿no? Como, sí. Sí, huele como... Sí, es una pasta. Sí, eso depende del tipo de producto que vayan a usar. Cuánto, más o menos como el tiempo de secado. ¿En el boceto también jala eso? No, pues sí, ¿no? Sí, también, sí fue del que usé. Claro, para eso primero lo lijé bien la loseta y ya después apliqué la pasta. ¿Sí? En el caso como de un mortero en pasta, eso creo que tarda como 1 hora en secar. ¿Se quedó con las orillas y los bordes o como? En la boquilla, ¿no? Sí, en la boquilla. En la boquilla. Si en el caso de la loseta que esté despegada en las orillas, muy despegada, entonces ponemos también la pasta en las orillas. Y al momento de aplicar en el piso, ¿qué es lo que puedes poner a las orillas? Como para no manchar. Ah, sí, no para que quede en cuestión de estético. Cinta. O sea, tú dices como para... Entonces, si es que Para subir la resina a la pared. No, para subir la resina, igual, si quieres subir la resina a la pared también. O igual, ¿sabes qué? Voy a poner la resina en el piso, pero es que quiero que se mire estético como mucha gente pone soclo, pues. Ah, ok. Un tipo de soclo para que se mire más estético. Pues sí, en este caso que no hay soclo, entonces incluso no hay problema si yo me paso un poco. Okay. Porque después va a venir el soclo y el soclo va a cubrir esta parte. Entonces no se va a notar si yo me paso un poco o si me subí un poco a la pared. En el caso de que queramos proteger la pared, que no se nos manche, entonces ponemos una línea de cinta. Ok. En todo el borde. La resina te da aproximadamente de 1 a 2 milímetros de espesor. Sí, o sea, ya una vez aplicada. Déjala arriba de la resina, ¿no? Exactamente, entonces vamos a calcular más o menos 2 milímetros. Ok. Y sobre eso aplicamos y ya no
no vamos a manchar más otra superficie que ya lo pegamos. No la puedes subir para arriba, no hay manera de subir para arriba, ¿no? Sí. De subir para arriba, pero ¿para qué una vista de resina? Sí se puede, pero ya en verticales, en paredes, ya es como otro trabajo diferente, otro procedimiento. Ok. ¿Por qué? Porque, como les comento, pues la resina tiende a moverse solo. Entonces, si la aplicamos sobre vertical, Abajo, en ¿no? cuanto la apliques, se va a Se va a caer caer. exactamente. Entonces, es otro proceso diferente. Ahorita vamos a hablar también un poco de verticales, cómo se aplican sobre paredes, incluso cuadros. Se pueden hacer cuadros también, que están como... A veces en las paredes hacen como un tipo cuadro, pero es de concreto. O sea, no se puede quitar, no se puede mover. Entonces, sobre eso se puede hacer un diseño también. ¿Sí? Pero eso es para proteger la superficie, se pone la cinta. Si quieres como proteger más arriba, hay como unos rollos de papel, como tiene adherente. Entonces pones mejor papel, eso te va a cubrir aproximadamente de 20 a 30 centímetros. Pero como al momento de estar aplicando la resina, tratamos de hacerla como lo más lento posible, se puede decir, especialmente en las orillas. ¿Por qué? Porque si por alguna razón con el jalador ya le hicimos muy fuerte, pues vas a salpicar mucha resina a la pared. Entonces, especialmente en los bordes, tratamos de hacerlo como lo más lento posible, asegurándonos también de que estemos cubriendo bien todo el borde, toda la orilla. Sí, de esa forma, pues también evitamos como salpicaduras en la pared. ¿Sí? Entonces, eso es la preparación. ¿Sí? ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Proporciones por metro cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánta resina necesitamos de acuerdo al tipo de trabajo que vamos a hacer? Pues esto en realidad es sencillo. Para un metro cuadrado de resina, perdón, de superficie, necesitamos 1 kilo de resina ya catalizada. Sí, en total, 1 kilo de resina y catalizador. Un Para kilo de un- resina. Ajá. ¿Y cuánto de catalizador? En total. Okay. O sea, en este caso, como les digo, la resina y el catalizador es 2 partes de resina, una de catalizador. Entonces estaríamos hablando de 600, por aquí la tenía 600, me parece que son 673 gramos de resina y 325 de catalizador. En total nos da 1 kilo de estas dos mezclas. O sea que es 1 kilo entre las dos. 1 kilo ya en 123 total. de resina y cuánto de catalizador? 625. 625. Ya entre estas dos mezclas nos da un kilo en total. ¿Sí? Entonces, en este caso, que son superficies como lisas, es lo que toma. 1 kilo de resina por 1 metro cuadrado de superficie. Okay. ¿Sí? En el caso de que nuestra superficie sea como porosa, que no nos quedó como muy lisa, entonces ahí sí se puede llevar hasta 1,5 kilos por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque nuestra superficie tiene un poco de poro. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de, como le digo, si son superficies porosas, entonces ahí aplicamos como no un firme precisamente, pero tratamos de empastar la superficie para que nos quede. Entre más lisa esté nuestra superficie, mejor se puede trabajar y es menos la cantidad de material que vamos a necesitar. ¿Sí? Entre más lisa esté nuestra superficie. ¿Sí? Entonces, siempre, y eso casi aplica para pisos, para mesas, para cuadros, para barras. Esa es casi la cantidad adecuada. Por decir, si vamos a hacer esta mesa mide alrededor, vamos a poner, pues yo creo que es 1 metro cuadrado. Ajá. Entonces ya sabemos que 1 metro cuadrado de superficie nos va a tomar 1 kilo de resina en total. Okay. Resina y catalizador. Mezcla. Ajá, la mezcla total, sí. Entonces eso es como la medición exacta.
Igual dependiendo si esta cantidad les da de 1 a 2 milímetros de espesor. Pero si ya quieren que quede un poquito más grueso, o sea, como vamos a suponer tal vez 2 milímetros, entonces pues prácticamente como haríamos lo doble. ¿Sí? Si queremos que quede a 2 milímetros de espesor, entonces vamos a usar 2 kilos de resina por metro cuadrado para que nos quede más espesa más grueso nuestra superficie. ¿Sí? Pero lo ideal es de 1 a 2 milímetros, es casi como el estándar, se puede decir, lo que ya con este tipo de gruesor ya tenemos la protección, tenemos el acabado pues correcto, entonces pues es prácticamente lo que se requiere. La resina se raya. Se raya, se puede rayar, sí se puede rayar, pero es como un carro, ¿sí? Ya ves, ¿qué ha pasado cuando ya ves que tiene como polvo la superficie y tú la limpias con un trapo? Le van a quedar como esas como rayitas, como que se va a rayar. Ajá. Entonces con cera lo pules. De hecho con cera automotriz. Cera automotriz puedes pulir la superficie. De eso es parte del procedimiento de mantenimiento. ¿Sí? Ya una vez que veas como que tu superficie esté rayada o a veces incluso como, no sé, como un chicle o algo así que ya se le quedó pegado, entonces lo puedes remover con manchas de grasa, a veces como lo más común es como chicle, porque hemos visto, y esos se quedan bien pegados. Entonces rasparlo con espátula, pero te va a quedar como un residuo. Entonces eso puedes usar lo mismo, alcohol isopropílico o thinner estándar para limpiar la superficie. Nada de lija ya, ¿no? Porque igual pues vas adelgazándole, ¿no? Vas quitando la vida. Después de eso ya el mantenimiento, ya una vez que tú tienes tu piso terminado, el mantenimiento es como si fuera una loseta. Okay. O sea, nada más un trapeador con cualquier líquido para desengrasante y eso es el mantenimiento prácticamente. Y se le da mantenimiento, por ejemplo, pones un piso y después tiene que tener mantenimiento de su piso, o depende del que es que mira el piso muy rayado, ¿puedes venir o no? Sí, un mantenimiento se le puede dar ya sea una vez al año, pero eso también depende, como dices, si tiene mucho tráfico, entonces tiende como a rayarse más o ensuciarse más. Entonces pues eso ya es como un proceso, tal vez, si lo quieres mantener, vamos a decir, como limpio, más tiempo exactamente, entonces yo creo como una vez al mes lo enceras. Sí, Con sí. cera automotriz, Sí, será para No probar. influye como que se haga más resbaloso si lo estás como encerrando. No, de hecho, no, bueno, al menos no he visto. No sé si has visto que en las tiendas hacen eso. Se pasa la pulidora. Pasan la pulidora y van encerando el piso. Pero si te fijas, después de que lo pulen, como que tiene más agarre la superficie. O sea, no queda resbaloso, sino como que tiene más agarre. Es lo mismo con la resina. Ya una vez que tú lo pules, lo enceras, queda... con máquina, igual ocupas para pulirlo con máquina. Sí. Sí, de acuerdo a tu superficie también. Okay. Si es una superficie muy, muy grande, entonces puedes usar una pulidora circular. Okay. O si se tiene la facilidad como carrito con el que van puliendo, pues mucho mejor. Mucho mejor, ¿no? Y en una barra, pues ya sería manual, ¿no? En una barra puedes usar, ya ves que hay, pues de hecho en la pulidora que usas para pulir carros, Okay. a las lijadoras Se le pone se le pueden cambiar los accesorios. Okay. Entonces puedes ponerle de hecho venden los kits para pulir. Tienen la esponjita para aplicar la pasta, para pulir y para brillantar. Entonces son como de 3 a 4 como accesorios los que le podemos poner. Entonces primero pues el de, ¿cómo se llama? Para aplicar la pasta. Okay. Pones pasta en la la esponjita, y ya lo vas aplicando la pasta. Sobre eso viene el que va a pulir o a ir como removiendo la pasta. Y después viene el de abrillantar, que es como parecido como microfibra también, que es lo que ya va a brillantar la superficie. Es lo mismo también con el piso. ¿Sí?
Pero pues bueno, como les digo, todo depende de la superficie. Todavía no se lija el piso para No, ya no. Ya el piso ya solamente lo vas a lijar en caso de que vayas a hacer alguna reparación, de que se te fisuró o como te digo alguna basurita. Entonces es de que vas a lijar, pero solamente la superficie que está dañada. O sea, no vas a lijar más el piso. Y incluso entre más pequeña sea la reparación, es menos visible. Sí, porque si es como una basurita que cayó. Entonces, eso es lo que hacemos, ya sea con una navaja o con un desarmador, tratamos como de agujerarlo un poquito para sacar esa basurita. Entonces, después lo que vamos a hacer es lijamos la superficie dañada y vamos a aplicar resina solamente en esa superficie. Tratando, claro, si es algún diseño en color negro o una veta o algo así, tratando de igualar lo más que se pueda esa reparación para que no sea muy visible. Porque como es demasiado liso y brilloso, cualquier como imperfección es muy fácil que lo puedas notar a la vista, ¿sí? Entonces, entre menos visible sea esa reparación, pues mucho mejor. Pero es la única forma como, después de aplicado tu piso, yo creo que para lo único que necesitas lijar. O sea, ya no se requiere volver a lijar, más que lo que es la cera. Y el mantenimiento, pues es solamente, como les comento, como cualquier piso, cualquier losa, solamente barrerlo o trapearlo. O incluso hay unos como trapeadores que son como de tela, y eso es solamente como para quitarle el polvo. Como, de hecho creo que es microfibra también. Eso es lo que hace, absorbe como las partículas del polvo y eso se queda pegado en el trapeador. Entonces pues con eso es más fácil, se puede limpiar. Sí. Entonces, bueno, eso vimos ya la proporción de metro cuadrado. Pues en realidad es fácil. Sí, o sea, no es como la gran ciencia de, híjole, cuánto necesito para la superficie, que tengan que hacer cuentas matemáticas y todo eso. O sea, es sencillo. 1 metro cuadrado por 1 kilo de resina. Si quieren de 2 a 3, tal vez 4 también milímetros de espesor, entonces van a hacerlo doble. ¿Para qué se usaría el espesor tan grueso? Tan grueso, es que en realidad no es tan necesario. O sea, eso sería tal vez como para darle más protección, yo creo, a la superficie. Ajá. Porque incluso en bodegas, donde te digo que meten camiones, montacargas y todo eso. Sería también como una cochera. Sí, Una cochera que va a tener mucho peso. Sí. En una cochera nosotros hemos puesto 2 milímetros de espesor. O sea, no... Y siempre es por kilo, o sea, no es por mililitros, no es por litros. No, la resina... También por kilos. Ajá, es por kilos. Entonces siempre debemos tener una báscula para pesar. Porque esto sí, lo de la medida sí tiene que ser bien exactos. Sí. Porque si por alguna razón, más que nada con el catalizador, si ponen catalizador de más, la resina se les va a secar muy rápido. Entonces no les va a dar tiempo de manejarlo, de trabajar. Si ponen menos catalizador del adecuado, pues no les va a secar. O va a tardar más tiempo en secar, o definitivamente no va a secar. Entonces sí, lo de las cantidades tiene que ser bien exactos. Entonces no es como que tengan un vasito y que digan, pues aquí de resina y aquí de catalizador, y lo llenen, pero por alguna razón no es exacta la medida, ya sea que pusieron de más o menos catalizador. Entonces al final pues puede pasar eso, especialmente en joyería. Cuando se hace joyería, si la resina no tiene el suficiente catalizador, las piezas quedan flexibles, así como goma. O se quiebra. O se quiebran también. Ajá. Entonces lo que queremos es que quede completamente rígido. ¿Sí? Entonces sí, eso de las medidas sí tienen que ser como bien precisos para que no vayan a tener problemas. Más que nada, yo pienso que el problema más grave sería que pusieron catalizador de más y al momento de estar aplicando que se seque muy rápido. Entonces
porque ya una vez seca, pues ya no se va a poder manipular, ya no se va a poder trabajar. Y si por alguna razón la resina cuando está en el proceso de catalizador, cuando ya está endureciendo, tiende a burbujear, o sea, salen como burbujitas, ¿sí? Entonces, esas burbujitas, bueno, hay varias maneras de eliminarlas. Eso es normal, o sea, no se vayan a asustar de que estén haciendo un piso y empiece a salir esas burbujitas. Eso es normal, eso es parte del procedimiento de catalizador de resina, ¿sí? Hay varios procesos para eliminar las burbujitas, pero si la resina se les empezó a secar más rápido, ya no van a poder como entrar a eliminar esas burbujas. Y al final, pues, el trabajo se les va a echar a perder, no lo van a terminar bien porque ya su resina ya se les secó. Entonces, siempre mejor recomendable hacer bien precisos con las mezclas, con las medidas. Sí. Entonces, puedes ver la siguiente, por favor. Los diferentes tipos de pigmentos. Igual, como les comentaba, dependiendo del tipo de trabajo que vayamos a hacer, colores sólidos son los que Están son... abajo del molde. Ah, sí. Gracias. Si queremos hacer como un color sólido, ya sea un color blanco nada más o un color negro, entonces usamos pastas. Son como líquidos. Esas son en pasta. Ok, en colores sólidos utilizo la Colores pasta. sólidos, sí. Ajá. O sea, el color sólido es que no quieras que tenga ningún tipo de efecto, solamente color nada más. Ajá. Para eso se usan los colores sólidos. Ya para hacer los efectos marmoleados, metalizados, entonces ya se usan pigmentos en polvo, que estos son los que nos dan los efectos, ¿sí? Para que se vean como las vetas en colores, que se vean como al momento de hacer las mezclas se ven como esa diferencia de muchos colores y tienen esos como destellitos, como brillitos. Ajá. Entonces para eso se usan colores, estos son metalizados. Están los perlados, que son tipo como ya ven como una concha de mar. Tiene como esos como colores así como azulitos, así como brillositos, más bonitos. Esos son los perlados. Y están los translúcidos. Los translúcidos se usan para hacer encapsulados. Esos son líquidos. El translúcido da color, pero a la misma vez es transparente. ¿Sí? O sea, no es como un color sólido que tú solamente vas a ver un color negro, pero sólido, o sea, no ves nada más. Entonces los translúcidos tú aplicas en la resina y se ve en color, pero se ve transparente. ¿Sí? Entonces eso es la que se usa para los encapsulados. Okay. Cuando encapsulamos ya sea objetos o hacemos mesas con río de lava, todo eso usamos los translúcidos. Y están los fluorescentes también. Los fluorescentes pues son los que brillan en la oscuridad. Ajá. O sea, cuando estos absorben la energía de los focos o de la luz durante el día y por la noche, cuando está todo apagado, brillan, se ven muy muy padres. Esos son los fluorescentes. Ajá. Entonces esos son los tipos de pigmentos que hay. Igual pues todo dependiendo del tipo de trabajo que vayamos a hacer. Si a veces como especialmente en lugares como hospitales principalmente, usan colores solamente blancos en sus pisos. Entonces para un blanco pues usamos un sólido. Okay. No usamos ningún tipo de efecto, solamente puro color. ¿Cuál es la medida por metro para...? En realidad no existe una medida, más bien lo que se hace es al momento de tú estar mezclando tu resina, que se mire blanco nada tú vas a ir notando la intensidad del color que quieres. Ajá. En el caso de que cuando sí necesitas una medida exacta, es cuando vas a hacer como varias superficies. Entonces necesitas que las superficies te queden todas al mismo color. Ajá. O sea, no va a ser una superficie ahí en blanco
y acá tienes que hacer otra en blanco también. Pero resulta que de este lado le pusiste un poquito más de... Ya es utilizar Ya, igual la ya, basura, ¿no? Exactamente, entonces aquí te quedó más blanco y allá menos blanco. Mm. Entonces para eso sí hay unas como, bueno, en el caso de que sean frascos pequeños, hay frascos más grandecitos, obviamente. Entonces hay como dosificadores o cucharitas Las con cucharitas medida. medianas. Entonces con eso vamos a saber cuánta cantidad usamos exactamente para cada superficie. O incluso por peso también. Puedes poner en un vasito, estos son de 20 gramos. Ya sabemos que aquí tenemos 20 gramos, entonces para hacer otra mezcla igual necesitamos también 20 gramos. Pero para eso es en el caso de que quieras hacer como superficies en diferentes áreas que tengas el mismo color. Pero si vas a hacer una superficie solamente en un blanco, vamos a decir, es como te digo, al momento de tú estar vertiendo el pigmento en la resina y la estás mezclando, estás viendo la intensidad del color. Ajá. Entonces, si lo quieres muy intenso, pues vas a ir agregando más pigmento. Si no lo quieres tan intenso el color, entonces vas a ir poniendo menos. Si todo es gradual, o sea, como hacemos nosotros mezclamos, hay otra cosa muy importante. Al momento de estar mezclando sus pigmentos, hagan primero la resina y agreguen el pigmento. No agreguen el catalizador todavía. Ok. ¿Por qué? Los revolviendo, ya el catalizador es al último, ya cuando Porque se va a aplicar, ¿no? Ya cuando vas a aplicar. Luego estás perdiendo tiempo. Porque si tú de trabajo. agregas la resina y catalizador, ya al momento de que agregues el catalizador, ya está haciendo la reacción. Entonces, si tú en ese momento te pones a hacer como la prueba de ver la mezcla, ya estás perdiendo tiempo. Entonces, ya cuando terminas de hacer tu mezcla, ya vas a tener menos tiempo para aplicarlo en la superficie. Entonces, siempre primero la resina y vas agregando el pigmento. Ya cuando se tenga el color adecuado, entonces ya agregamos la resina, el pigmento, el catalizador, mezclamos y ya lo empezamos a trabajar. De esa forma nos ahorramos tiempo en estar mezclando y la resina y todo eso. ¿Sí? O sea, ganamos tiempo para hacer nuestro trabajo. ¿Sí? Entonces, esos son los diferentes tipos de resina, de catalizadores. Para los diseños encapsulados, eso es prácticamente a base de moldes también. Se pueden encapsular muchas cosas. De hecho, cosas tan raras como el otra vez yo le estaba contando a ella. Una muchacha, se le murió su gatito. Entonces lo disecó y lo encapsuló. Y con eso ya tiene un gatito de por vida. Dientes, como No los... pasa nada, o sea, porque pues, tiene No, líquido, está seco. tiene... No, lo que tienes que hacer en este caso, como un animal pues vivo, que ya no está vivo, hay que disecarlo. Sí, tiene que estar bien seco. Ajá, o sea, hacer el proceso de disecado. Ya ves como tú algún animal o algo, lo disecas y ya lo tienes de adorno. Ajá, sí. Si está sellado, ya no sale ningún olor ni nada, no se daña. En este caso, pues es el mismo procedimiento. Lo disecas primero, lo limpias y ya después pones en un molde y se encapsula. Y ya queda ahí No recuerdo. el recuerdo. Dientes, como cuando se le caen los dientes a los niños, zapatitos. El ombligo también. El ombligo, sí, tantas cosas que se pueden encapsular y con eso pues ya tienes el recuerdo de por vida. Ajá. Entonces, para ser encapsulados se pueden hacer transparentes o translúcidos. Para eso pues es la pintura translúcida. ¿Por qué? Porque es transparente. Tiene color, por decir un color amarillo, tú lo vas a ver en color amarillo, pero a la misma vez es transparente. Tú vas a ver lo que está encapsulado. Okay. Pero para el caso de pisos, pues mayormente son los sólidos o los metalizados o perlados. Eso es lo que se usa, ¿sí? Porque son los que nos va a dar el efecto y el color adecuado. ¿Sí? Entonces eso es lo que usamos. ¿Sí? La aplicación de la resina. ¿Me podrías tener el jalador, por favor? ¿Cómo lo vamos a aplicar? Que tiene piquitos. Sí, que tiene piquitos, sí.
Dependiendo de cuánta superficie vayamos a aplicar, ¿sí? Si vamos a hacer como un cuadro decorativo, que es más o menos, los que nosotros hacemos aproximadamente son de 40 por 40 centímetros por 40. Para lo que es un cuadro de ese tamaño, nosotros usamos espátulas. Pero una cosa lo que hacemos, les hacemos estos dientes. ¿Por qué? Porque la resina, si nosotros vertimos la resina y queremos como manipular, si hacemos con una espátula recta, te vas a llevar lo todo. que vamos a hacer es que la vamos a estar como trayendo para un lado y luego la vamos a estar regresando y así. Entonces, cuando hacemos estos dientitos, la estamos moviendo, manipulando, pero la resina se está quedando en la superficie. No la estamos como trayendo de un lado y luego la estamos regresando, ¿sí? Entonces, lo que hacemos nosotros es a nuestras espátulas le hacemos estos dientitos. De esta forma se puede manipular mejor. Ok. Podemos esparcir mejor la resina. Como este que está recto, pues va a pasar eso. Sí se puede, pero es al final como un poquito más trabajo, como estar moviendo la resina de un lado para otro, ¿sí? Entonces siempre tratamos de que nuestras espátulas tengan estos dientitos, ¿sí? Estos también. A los jaladores igual nosotros los dentamos también. Les hacemos esta dentadura para que cuando estemos esparciendo también se nos facilite más de esta forma. Y como les comento, de acuerdo a la superficie que vayan a aplicar, si van a hacer un cuadro, pues bueno, van a usar una espátula pequeña. En el caso de una barra de cocina, una superficie más grande, pues pueden usar un jalador como esto. Claro, hay que hacerle los dientitos, pero con esto se puede trabajar. Ok, en los pisos que tienen caída, porque muchas veces el cliente echa agua o cualquier cosa, ¿qué haces para que la resina no se corra? Forzosamente tiene que tener caída. Tú dices una cochera con rampa. Así es. Ajá. Entonces, como les comento, cuando son caídas o verticales, el procedimiento es gradual en capas. O sea, lo que hacemos, pones una capa suponiendo que dices tú una rampa. Ajá. En una rampa, si tú aplicas, bueno, el primario sí, porque como lo estás aplicando con rodillo, entonces ese sí se queda en la superficie, porque no es muy gruesa la capa de resina, entonces se va a quedar en la superficie. Pero ya después, cuando tú quieras aplicar la resina, si tú aplicas la resina con el jalador, pues en cuanto la estés vertiendo, se va a correr. Entonces, ¿qué es lo que hacemos también? Gradualmente, el primario con el rodillo. Okay. Tu siguiente capa de color, igual con el rodillo también. Hasta que tengas aproximadamente de 2 a 3 capas ya puestas, pero con el rodillo. De esa forma no se te va a correr. Si vas a hacer algún diseño, ya sea algunas vetas o marmoleado, ya en tu capa final, en este caso estaríamos hablando de la tercera capa. Es cada día. Exactamente, Okay. una capa diaria. Sí, porque no puedes aplicar una capa y en una hora quieres aplicar la otra. O sea, la resina de por sí tarda 24 horas. La mayoría de las resinas es el proceso de secado 24 horas, al tacto. Pero ya un curado adecuado puede durar hasta 3-4 días, en que ya esté completamente seca, donde tú ya puedas poner como cosas o incluso carros, cosas de 4 días. Pero seca al tacto, en 24 horas ya está. Solo el compañero, ¿no te quieres cambiar a las amarillas? No, estoy así. Sí. Sí. Entonces, sí, pero cuando es incluso en verticales, es todo gradual, en capas. Y con el rodillo. O sea, ahí sí, pues definitivamente ya no lo podemos aplicar ni con jalador ni con nada. Okay, Entonces, en verticales siempre es gradual. Y como te comento, ya en el caso de que quieras hacer como un diseño, ya en tu tercera capa, ahí es donde vas a hacer igual con el rodillo, pero ahí usamos otros rodillos más pequeñitos. Entonces, con una espátula
vas a ir como haciendo las vetas en este caso, pones resina y vas a ir haciendo las vetas, y con el rodillito vas moviéndolo como para hacer los acabados. Ajá. Ya de esa forma no se va a correr tanto. ¿Por qué? Porque ya tienes varias capas que eso le va a servir como de base para hacer tu diseño. Pero en cada capa, igual no ligas nada, o tienes que ligar. Lo vas a lijar, pero muy leve ya. Ajá, ya no es necesario. Siempre la primera, cuando vas a preparar, es la que va a ir la lija más gruesa y donde vas a ponerle más trabajo para lijar. Siempre en la primera. O sea, en este caso, cuando... Y obviamente eliges porque vas a echar ya la segunda capa, ¿no? La resina vuelve a tapar los rayones. Sí. Que no se mira por abajo, en la parte de abajo del rayón. No. Ya la resina lo va a cubrir. Lo va a cubrir. Lo va a cubrir, exactamente. Okay. Sí. Especialmente si es un color sólido o un color oscuro. Y eso lo va a ir tapando enseguida. Ajá. Como los focos, ¿no? de los carros, ¿no? Los ligan y los pulen, ¿no? Y les echan clear y ya quedan otra vez. Ajá, exactamente. Vuelven a brillar, no se notan los rayones. Ajá, sí. Es lo mismo con la resina. Sí. Incluso hay pastas precisamente para eso, para eliminar rayones, como imperfecciones en la pintura. Entonces, esas pastas tienen como... ¿qué fue lo que me dijeron que tenían? Polímeros de carnauba, una cosa así. Esta lo que hace es, trabaja más en las áreas donde hay rayones, incluso rayones algo como profundos, pronunciados. Esa como que penetra o sella más esas áreas. Entonces esa te deja un mejor acabado. Tanto de protección como de brillo en la superficie. Entonces esas son las que... Porque también yo he estado como buscando cuál es la mejor pasta o cera para los pisos. Ajá. Y me he dado cuenta de esa, se llama... Creo que es de Total Wax. Una color verdecito. Se llama... creo que es Scratch Remover, como removedor de raspones. Ajá, así se llama esa. Esa es, bueno, al menos como la que más he visto que me ha hay alguna especie, algo de como de lijita, algo delgadito, ¿no? Sí, igual va tumbando como una capita, ¿no? Exactamente, sí. Entonces esa es como la más, bueno, al menos la que sentimos como que más nos ha funcionado. Porque hay otras como muy básicas, entonces sí te funciona, pero como que al momento de tú lijar al momento de pulir, de poner cera, se supone que eso te debe de dar una protección también en la superficie. Entre más tiempo dure esa superficie, me refiero a días, pues es mucho mejor. Porque usamos una que la aplicamos, pulimos, enceramos, quedó bien bonito el piso, bien brilloso, pero como a los 3 días ya se empezó a manchar. Entonces la cera que usamos no nos funcionó, no era muy buena. Entonces de ahí tuvimos que aplicar otras. Pero igual la cera la quitas, supongamos en una barra, una cocina, es limpieza constante, de que sabes que todo el día le estás pasando un trapo, ¿no? Sí. Igual estás eliminando la cera. Sí. La cera en sí, como te digo, es como un mantenimiento. O sea, no es como que se va a quedar ahí de todo el tiempo. O sea, es como, por decir, si empiezas a notar rayones o manchitas. Igual puedes que la limpien y sabes que cada 2 o 3 días con un trapito de cera nomás sale por encima, ¿no? Sí, eso te digo, ese es en el caso de que quieras como mantenerla bien, que se mire bien, que quede brillosa, estéticamente bien. Entonces pues lo vas a estar haciendo constante. Si no, pues como te digo, al menos, bueno, todo depende de eso, pero yo más o menos como recomiendo una vez al mes. Una vez al mes darle su pulida, su encerada y todo eso. Pero claro, todo depende del tipo de uso que se le dé. O sea, si se usa como muy... que todo el día se la pasen como cocinando así, pues entonces sí se va a marcar, se va a rayar más. Igual en el piso del carro, ¿no? Que es constante la pasada del carro. En el caso de un piso en una cochera, pero este es opcional porque ya implica otro gasto extra. Se le puede poner una capa de poliuretano. El poliuretano es prácticamente también como resina, porque también es poliuretano y catalizador. Ya una vez que tú tienes tu piso ya terminado, ya listo, entonces aplicas una capa de poliuretano. Esto igual lo puedes aplicar con un rodillo.
así como, igual como si lo estuvieras pintando. Eso te va a dar protección, pero como te digo, ese es otro gasto extra, que al menos... El poliuretano se gasta igual con el tráfico, ¿no? Sí, pero te dura más también. Sí. Es como otra capa de protección más que nada. Ajá. O sea, eso protege la capa de resina que tú pusiste. Okay. Ajá. El poliuretano no te va a durar tanto. La resina tiene una duración de hasta 60 años. O sea, un filme de resina, así con el mantenimiento más o menos como lo hemos platicado, te puede durar hasta 60 años. De 50 a 60 años. Si le aplicas una capa de poliuretano, pues eso le va a aumentar la vida de duración de la resina. Pero como te digo, este es opcional porque el poliuretano pues ya es otro gasto extra. Entonces a nosotros al menos nos ha pasado que los clientes no lo piden. O sea, dicen, no, pues ya con la capa que tiene ahorita ya solamente hago el mantenimiento y ya. Pero con esa capa de poliuretano pues sí, aumenta la vida del producto, de la resina. Entonces, ¿alguna duda hasta ahorita? No. No. Vamos bien. Ok, bueno. Sí, me puede dar la siguiente, por favor. Pisos de vinil. Bueno, ¿no se han visto los efectos 3D en viniles Sí. y todo eso? Sí. Bueno, aquí nosotros tenemos algunos. Tenemos diferentes diseños. De estos pues van a hacer también unas muestras ustedes en viniles. ¿Sí? Pues igual hay cantidades de diseños que se pueden escoger. ¿Sí? O sea, hay muchísimos diseños. Pero en lo que sí tienen que tener mucho cuidado es en el vinil, en el tipo de vinil, porque no todos los viniles resisten la resina epóxica. Empieza a levantar o se despinta, ¿no? O se despintan o se le empiezan a hacer como burbujitas, como llaguitas por el calor a la tinta del vinil. Entonces también en eso hay que tener mucho cuidado en el vinil. ¿Cómo sabes qué vinil aguanta y cuál no? Nosotros como lo hemos hecho, porque pues sí es algo difícil, preguntarle al proveedor. O sea, si está seguro, nosotros lo que hacemos es, decimos, nosotros queremos un vinil porque vamos a aplicar resina epóxica. La resina epóxica tiende a subir, pues, tampoco no es como una temperatura muy alta, así como que digas que lo va a quemar, pero sí sube su temperatura. Y lo que pasa, pues puede distorsionar la imagen, la tinta la puede como desvanecer, entonces siempre es como preguntarle al proveedor que te asegure. El proveedor usualmente debe de saber qué tipo de vinil es adecuado para altas temperaturas, ¿sí? Porque sí, igual nos ha pasado también de que hemos usado viniles y no nos han funcionado, ¿sí? Entonces eso es algo que ¿Qué haces? Por ejemplo, te dicen, no, pero sí funciona, y estás haciendo el trabajo y lo echas y miras que se distorsiona o que, ¿cómo quitas? Pues ya una vez, o lo que se puede hacer es puedes comprar como muestras pequeñas. O incluso, a veces ya ves en las tiendas de impresión de viniles, desechan pedacitos de viniles. Ajá. Entonces, podemos agarrar un pedacito de vinil, lo ponemos sobre una tablita y lo encapsulamos, le ponemos la resina y ya ahí podemos ver la reacción. Si vemos que sí resistió el vinil, no distorsionó el color, que quedó todo bien, entonces ya sabemos que ese proveedor tiene el tipo de vinil que necesitamos. Ajá. Sí, porque aquí fue lo que hicimos, ¿verdad? Anduvimos buscando y fuimos a una tienda de impresión, pero el muchacho no estaba como bien seguro si iba a funcionar. Entonces yo le pedí que me vendiera un pedazo, me vendió un rollo de vinil y fue lo que hicimos. Lo encapsulamos, le pusimos resina y nos dimos cuenta que sí funcionó. No pasó nada, todo bien. Entonces, esa es una forma de asegurarse que su vinil está funcionando bien. ¿Sí? Entonces, ¿cómo preparamos para una superficie para poner un vinil? Quería platicar. También en Morelia tuvimos el caso de que estaban dos chicos y era el mismo proveedor de vinil y entonces a uno agarró una lámina, a otro otra lámina. Entonces a uno se le raspó bien feo, entonces tenía mucha fuerza en el brazo y era el mismo proveedor del vinil. Entonces yo pienso que también como la suavidad con lo que lo pongas para que no lo dañes.
Ajá. Y se le raspó muy Ujú. raro. Porque, y el otro chico, ¿no? El otro sí lo pudo hacer bien. Sí, sí, sí. Sí, para eso hay diferentes tipos de espátulas diseñadas para viniles. Porque si usamos una espátula de metal, pues nos va O arrancar, ¿no? lo Mientras va- más blandita es mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Estas que son de plástico, pues son muy ligeras, o sea, no lo raspan. Esta es goma, pues tampoco, menos. Ajá. Pero si usamos una espátula de De fierro. metal, como de lámina, pues esa sí nos va a rayar o incluso pues va a romper el vinil. Entonces para eso usamos ya sea de goma o plásticas. Plástico. Ajá, sí, sí, sí. Y la preparación para aplicar en un piso, pues es prácticamente la misma como si fueran a hacer resina. Hay que nivelar la superficie, hay que limpiarla, hay que resanar grietas en el caso de que las tenga, la misma preparación, que quede todo bien limpia la superficie. Y sobre eso igual aplicamos una capa de primario. ¿Sí? Porque eso es lo que nos va a dar, el primario igual es lo que nos va a dar la adherencia para nuestro... Sí, es así nuestro como vinil. pegas el vinil con el primario. Exactamente, sí, sí, sí. En cuanto haces el primario, pones el vinil. No. Pones tu capa de primario y igual lo dejas secar 24 horas. Ok. O sea, no lo vas a poner cuando está fresco. Cuando está Ajá. fresco. O sea, ya una vez seco, el primario precisamente es como su virtud, se puede decir, de que es como, deja como una superficie como adherente. Ok. Ajá. Entonces, cuando tú vienes tanto con resina como con vinil, ya está como, se adhiere más rápido Ok. y te va a durar más en la superficie. Ok, forzosamente ocupas que el vinil tenga pegamento o con el primario No, el vinil tiene que tener su tiene que tener pegamento forzosamente, Sí, porque- si no se mueve, ¿no? Exactamente, sí, Ok. todo el vinil tiene que tener su pegamento. Porque En si caso no- de eso, ¿sabes qué? Tengo una imagen que quiero encapsular, pero no tiene pegamento. ¿Qué haces? ¿Qué procedes? hay pegamentos líquidos para viniles. Esos usualmente, bueno, no en todas, pero en las tiendas donde aplican viniles, venden ese pegamento, que es un tipo como resistor. Ok, Entonces, ese tú lo aplicas en el vinil, le pones una capa En la del foto. adhesivo y en la superficie donde lo vas a pegar. ok. Ajá. Solamente que con el pegamento, casi no tienes como mucho margen como manipular. Donde ¿Por qué? lo pongas, ahí En ya. cuanto lo pongas, ya casi Ahí se va a adherir. Si lo quieres como despegar, a veces se te rompe o la capa de pegamento ya se quedó sobre la superficie y en tu vinil ya no quedó. Entonces, cuando usas ese tipo de adhesivo, tienes que ser como bien preciso a la hora de ponerlo, casi como ponerlo, vamos a decir, es tu cuadro, como irlo poniendo y ir saliendo, o sea, sin el margen de que te quedó ya como arrugado o Queda perfecto ya con. tiene que tener, o sea, perfecto ya para aplicas y ya vas de salida ya, Ok. ya con tu vinil ya aplicado. En este caso de los que ya tienen el adhesivo, incluso lo que se hace es lo mojas un poquito la superficie y el vinil. Eso hace que tenga Elasticidad. elasticidad, como que sea un poquito más manejable a la hora de aplicarlo. Y las burbujitas también es más fácil de De irlas sacarlas, ajá, porque tiene esa como líquido debajo, entonces más fácil puedes ir sacando Ok. las burbujitas, las imperfecciones. Cosa con el adherente pues no puedes hacer eso. Entonces eso ya en cuanto lo pones ya Ahí prácticamente se ya quedó. ya vas de salida, sí. Entonces, igual otra cosa también de que nos ha pasado, también hay personas que es que yo quiero poner un piso de vinil, pero no se aplican los viniles. Entonces, usualmente donde hacen las impresiones de vinil, ellos también tienen el servicio de aplicaciones. Entonces, ellos mismos te pueden aplicar el vinil y así, pues si hay un error, pues ya corre por cuenta de ellos. Ya no es como tu error. Ya no se te pierde tu material. Exactamente. Ajá. Entonces, también a veces es como lo más recomendable. Si donde hiciste tu vinil
te ofrecen la aplicación, pues mejor que ellos te hagan la aplicación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues ellos tienen el conocimiento, Ya tienen experiencia. ellos tienen la experiencia y todo eso. Entonces ya que ellos te hagan la aplicación y ya tú nomás vienes y aplicas tu resina. En este caso, ya encapsulado, pues es solamente resina transparente la que se va a aplicar. Ahí ya no vamos a poner ningún pigmento. Podría ser, a veces hay personas que lo quieren así, con color translúcido. Ajá, o sea, un color transparente. Pero eso siento que como que le quita un poquito el efecto al diseño. ¿Por qué? Porque ya tiene un color. Ajá. Entonces, cuando es así, simplemente... Tendría que ser muy poco, ¿no? Yo pienso, una vez yo vi uno, era como un paisaje y se veía el sol y como plantas y todo eso, pero le pusieron un color amarillo. Entonces sentí como que se perdió tanto el color de los árboles como, o sea, se le perdió mucho el efecto del diseño. ¿Por qué? Porque le pusieron un color, entonces como que ya no se veía muy bien. Entonces en ese caso, cuando le ponen la resina transparente, eso incluso hace como que los colores resalten más, como que se vean más vivos los colores. Entonces es solamente resina transparente la que van a aplicar, o sea, no van a poner ningún color ni nada. ¿Sí? Entonces, y esto, los viniles, bueno, ahorita ya se empiezan a aplicar también como en otras áreas, como en cocinas, en salas, en consultorios. Pero cuando comenzamos con esto, solamente lo poníamos en regaderas, en baños. Ajá, era donde mayormente lo pedí. Precisamente por eso, porque es áreas como comunes donde si hay losetas, donde la gente se puede resbalar o puede haber un accidente. Entonces, como les comento, la resina es antiderrapante. Entonces, fue donde nosotros comenzamos a hacer en baños, en regaderas, porque tiene ese beneficio de que es antiderrapante, entonces pues más seguridad. Entonces, sí, esos son los viniles. Como le digo, yo pienso que lo principal en lo que hay que tener más cuidado es, como le digo, en el vinil que escogen. Asegurarse que su vinil resista el calor de la resina. Porque si, especialmente yo digo en un piso, ya una vez aplicado el piso y que apliquen la resina, perdón, el vinil, y que apliquen la resina y que se den cuenta que empezó a derretirse o el color se empezó a deteriorar, pues ahí sí, ya una vez aplicando resina, ya para que la limpien ya va a ser muy difícil. Tienes que dejar mejor terminar el proceso y partir otra vez desde cero. Yo creo mejor dejarla que seque la resina, porque si quieres como limpiarla, va a ser peor, ¿no? va a salir, vas a ser más grande. Puedes volver a poner el vinil. Exactamente, mejor la dejas que seque. Se lijaría, ¿no? Se lijaría la superficie. Ajá. Lo dejas que seque, lijas, limpias y sobre eso aplicas otro vinil. Creo que ese sería como el proceso más factible para hacer una limpieza. Sí. Ajá, entonces sería eso lo mejor, sí. Entonces, ¿alguna duda con los viniles? ¿No? Ok. Entonces, y pues bueno, aquí es lo que hemos estado hablando mucho sobre el mantenimiento. ¿Cuál es el mantenimiento posterior a una aplicación? Entonces, ahí nos han hecho el comentario de que que es muy resbalosa, otra de que se va a rayar muy rápido, ajá. Otra de que cómo lo limpio, si puedo usar algún, ¿cómo se llama? Algún líquido o algún químico, ajá. En realidad, pues en una loseta no se usan químicos, no se usan como líquidos como ácidos, sí, solamente en líquidos comunes de limpieza. Sí, es prácticamente lo mismo con la resina. Cloro, lo que es el pino, sí, cualquier líquido que uno usa para limpiar el piso. Ese es lo ideal para la resina. Porque si le queremos poner ya como un abrasivo o un ácido, pues sí puede dañar la resina. Más que nada lo que pasa, le quita el brillo a la superficie. Tal vez no la va a levantar, ni no la va a fisurar nada, pero sí lo va a opacar más que nada. Le va a quitar el brillo a la superficie. Ajá, entonces para evitar eso, pues nada más un líquido convencional de limpieza.
Lo que hemos visto nosotros y vemos que ha funcionado es el tipo como sacudidor o como trapeador, pero son los largos. Motor. Ajá. Sí, eso. Porque eso es lo que hace, como microfibra, tiene como electricidad. Entonces, al momento de ustedes estarlo pasando por la superficie, está atrapando todas las que viene ya con pelusas. hasta líquido, ¿no? Viene con aceite, ¿no? Ajá, sí, también. Sí, les pueden poner un tipo como aceite, como abrillantador o algo así. Entonces, igual eso es lo que hace. Va absorbiendo todo eso, pero a la misma vez le va dando... No ocupas trapear, no ocupas usar agua, ¿no? No. Nada más. Sí, nada más con eso lo... Con eso y lo vamos. basta. No se puede. Porque en los... allí en Cancún aplicamos en un hotel y fue una superficie muy grande que fueron como, no sé, alrededor de 50 metros de fondo. Fue una superficie muy grande. Ahí pusimos en color gris, pusimos color amarillo, franjas amarillas, y alrededor de los donde están los equipos de aire acondicionado, pero pues son equipos muy grandes, en todo eso hicimos franjas en color amarillo, ¿sí? Entonces yo vi cuando lo estaban limpiando, estaban usando esos troquedores. Okay. Y no usaban nada más, o sea, no usaban líquido, no usaban nada, sino nada más con Todo los en seco. troquedores. En seco, ajá, prácticamente en seco. Y quedaban limpios los pisos. Ajá. Pues, ya, pues, otra. Esa en realidad yo no me la sabía. O sea, yo como nosotros los habíamos limpiado, es eso, o sea, con un trapeador convencional le aplicábamos el fabuloso o el líquido y con eso los limpiamos. Y quedaba igual, porque hay un piso que es de porcelanato. ¿No? Ajá, sí. Y ese me ha tocado que no puedes usar ningún líquido porque queda así como. Pues Como quedan las marcas, pues las se marcas. ven las marcas. En el piso de resina no hay ese problema de que quede manchado. Pues especialmente si es un piso claro, vamos a decir un color blanco, pero eso es porque a veces el agua con lo que lo estás trapeando ya está muy sucio. Entonces, si el agua que estás usando ya está muy sucia, sí te puede dejar ese residuo como de manchitas. Pero siempre y cuando, o lo que hemos hecho nosotros, limpiamos primero, barremos bien, pasamos el trapeador seco, como para eliminar más polvo y todo eso, y ya sobre eso lo trapeamos. Pero el trapeador casi seco, o sea, no es necesario ponerle mucha agua. Ajá. Porque si le pones mucha agua, Al momento de que se seque, ¿no? al momento de que se seque exactamente. Va a quedar igual así como esta imagen, ¿no? Así se va a mirar opaco, no se va a mirar como allá. Sí. Te tiene que quedar, o sea, tienes que hacerlo como muy minuciosamente para que te quede muy limpio y no te queden como esos residuos o esas manchitas. Ajá. Entonces, mayormente si el piso no está sucio, o sea, muy sucio, solamente barrerlo bien y con el trapeador seco. Con eso ya te queda, ya no es ni siquiera necesario ponerle algún líquido al piso. Ya, entonces con eso es el mantenimiento. Y como les digo, la cera dependiendo del tráfico, pero yo la recomiendo una vez al mes encerar la superficie. En el caso de un piso, una cochera, donde sí pues el carro va a entrar y salir diario, pues tal vez no sé, cada tercer día o pero ese es, creo que a criterio de cada persona. Como si quiere ver su piso muy limpio, pues entonces lo va a limpiar muy seguido. Pero si no es que no le importe, pero como que no le ponga mucha atención, pues entonces lo va a dejar por más tiempo. Pero pues creo que eso ya depende de cada persona. Qué tan limpio quiera mantener su piso. Entonces, pues ese es el mantenimiento. No, como les digo, no requiere de mayor mantenimiento, así como hay personas que llegan a pensar es que como es resina epóxica necesita un mantenimiento muy minucioso porque es muy caro y todo eso, pero en realidad no se requiere pues es casi lo mismo que si estuvieran haciendo una boceta. No requiere de algo tan delicado, incluso equipo muy costoso. Sí. Para una superficie muy grande, si no tenemos acceso a la pulidora como el carrito o a una pulidora circular grande, entonces podemos conseguir, hay otras para encerar carros, pero son un poquito más grandecitos, esas abarcan más superficie. Entonces con esa se puede usar para pulir un piso también. Entonces sí, en realidad pues no es como la gran cosa para darle el mantenimiento
a un piso. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda? ¿No? ¿Sí? Bueno, pues eso es parte de lo que es como lo teórico, lo que es como la introducción de lo que es la resina, lo que es procesos, aplicaciones, reparaciones, mantenimiento y todo eso. ¿Sí? Entonces ahora vamos a lo que es la práctica. Ahora vamos a hacer nuestras prácticas. Aquí. ¿No quieres ya para que cierre la computadora? Se me pasó, ya pensé que no había visto. Lo más importante. ¿Cómo cobrarlo? No había visto esta última. ¿Cómo hacer los presupuestos? Bueno, como la resina epóxica no es como algo no novedoso, o sea, no nuevo, me refiero a como que salió hace 3 meses, porque pues ya, yo tengo ya más de 5 años haciéndolo, pero aún así todavía no existe como un tabulador o un precio estandarizado que digas, pues el metro de resina epóxica se cobra en 500 pesos. Como el albañil, el como una carpintero. instalación de loseta. O sea, uno ya más o menos se imagina, o si uno llama a un aplicador, ya enseguida te dice, pues el metro de loseta yo te lo cobro en tanto. ¿Sí? En esto de la resina no existe todavía un tabulador, o no hay un precio estandarizado todavía. Entonces, ¿cómo vamos a cobrar nuestros trabajos? Nosotros, como lo hacemos, nos llama la gente, quiero que me haga un presupuesto de esta área, son 10 metros cuadrados en total de superficie la que hay que cubrir. Okay. Entonces yo hago mi evaluación, ya sé que por 10 metros cuadrados de área me voy a llevar alrededor de 10 a 11 kilos de resina y catalizador. Ajá. Entonces de ahí yo tengo que hacer, si tengo que hacer reparaciones, si tengo que hacer fisuras, si tengo que hacer nivelaciones de piso, todo eso. Entonces todo eso lo vamos a ir tomando en cuenta. Si tengo que hacer nivelación, si tengo que hacer reparación, si hay que hacer algún tipo de mantenimiento especial a la superficie. Entonces todo eso yo lo voy a ir sumando. Al final, ¿cuánto material me voy a llevar por hacer todo ese trabajo? ¿Sí? Entonces, pues por ese trabajo me voy a llevar, no sé, 5,000 pesos en puro material. ¿Sí? Entonces ya una vez que yo tenga mi cantidad exacta de costo de materiales, a esa cantidad yo le voy a aumentar incluso hasta el 60-70%, que eso va a ser mi utilidad, eso va a ser lo que yo voy a ganar por ese trabajo. Hemos visto personas que han cobrado hasta el 120% de utilidad, que ya pues se me hace algo excesivo, la verdad. O sea, por decir, si yo voy a cobrar, si mis gastos de materiales son 5,000 pesos, entonces yo voy a cobrar casi 6,000 pesos por la mano de obra. ¿Sí? Entonces ya, aunado a eso, ya estamos hablando de un trabajo de casi 11,000 pesos por una superficie. ¿Sí? Entonces aquí es como ponerse, bueno, al menos como yo lo veo, es como ponerme en el lugar del cliente. ¿Sí? O sea, de qué forma yo puedo pues proporcionar el servicio, pero a la misma vez que el cliente quede satisfecho con mi trabajo. ¿Sí? Entonces, igual, claro, también no es como por querer quedar bien con el cliente yo voy a regalarle mi trabajo, o sea, cobrárselo muy barato, o sea, porque pues tampoco se trata de... Aquí es como que ambas partes estén exactamente, sí, prácticamente eso. Entonces, nosotros nos hemos dado cuenta de que un 60 o hasta un 70% es una cantidad razonable que a nosotros nos ha dejado pues ganancia, y al final pues al cliente también le ha parecido razonable también. ¿Sí? O sea, no es como que pues fue mucho, me cobraste mucho, algo así. Y al final también es como que, híjole, tal vez sí le cobré mucho, pero pues ya, entonces es como que hacer que el cliente quede satisfecho, tanto por el trabajo que se le va a hacer como por lo que se le cobró por el trabajo. ¿Sí? Y bueno, puedes cobrar barato, ya que si pasa algo, cualquier cosa, pues ya tienes que invertir tu bolsa, ¿no? Exactamente. Fíjate que no ha pasado, a menos que tu trabajo al momento de aplicarlo te quedó algo mal. Ahí es como puede haber una falla.
Pero ya una vez que tu trabajo esté terminado, que te quedó bien hecho, es Ya no hay problema. muy difícil que pueda encontrar una falla. O sea, ya después de eso ya regresas a esa casa, yo creo solamente para Hacer saludar otro al trabajo. cliente o para hacer otro trabajo o para cambiarle el diseño. Pero para reparaciones no nos ha tocado. Entonces, sí, es eso. O sea, no sé si sea bueno todavía o sea malo que no exista como un tabulador de precios de resina. Lo han querido poner, sí, o sea, se ha querido poner un estándar de precio, pero hasta ahorita no Yo imagino que tiene, pues es de lógico, ¿no? Pues es igual como cualquier trabajo. Ana, tu Sí. nombre es A con minúscula, Ana. ¿Es para tu certificado? ¿O es A? Es que lo escribiste con A, Ana. ajá, con bolita. O Pues puede es- ser A. No. Ajá, A mayúscula. Ah, ok, ya. Gracias. Sí. Entonces, sí, es prácticamente, de hecho, a uno lo contratan para hacer X trabajo. Entonces, igual uno, o incluso lo que uno puede hacer también es como mi día laboral cuesta tanto. Vamos a suponer cuesta 1,000 pesos mi día de trabajo, ¿sí? Entonces, yo vengo, hago mi trabajo y más o menos calculo, pues por este trabajo, yo sé que un día tengo que hacer preparación, otro día tengo que poner primario, entonces me voy a tardar 3 días en este trabajo. Mi día laboral está en 1,000, entonces ya sé que van a ser como 3,000 pesos por ese... Pero creo que conviene más por trabajo que por día laboral. Sí, por porcentaje, sí. Porque, bueno, aunque tampoco no es como que digas, pues voy a hacer este trabajo y voy a apurarme para salir rápido. No te puedes apurar porque Porque- llevas tiempo. Ajá, ahí. más que nada por el tiempo de secado en las resinas. Si no fuera así, pues yo creo que uno se apuraría a hacer más rápido el trabajo. Terminar el trabajo. Porque a veces es, vamos a suponer en este pedazo, tú llegas, lijas tu superficie, resanas y pues es prácticamente todo lo que pudiste hacer en el día. ¿Cuánto te tardaste ahí? 2 horas tal vez. ¿Por qué? Porque no puedes aplicar primario porque todavía está fresco el resanado. cemento acrílico. Ajá. Entonces ahí pues es prácticamente lo que pudiste hacer en el día. Al día siguiente vienes, vuelves a lijar, aplicas el primario, ponle otras 2 horas también, porque ya no puedes hacer más hasta que seque el primario. Al día siguiente vuelves a lijar y ya vas a aplicar tu diseño final, que igual estamos hablando, ponle de otras 2 horas. Ajá. Entonces tampoco no es como que se van a tardar todo un día trabajando, ¿sí? Porque es más que nada preparaciones, tiempos de secado, es prácticamente eso. Pero sí requiere de ese tiempo. O sea, no podemos como acelerar ese proceso porque pues al final no queremos como dañar el trabajo y más que nada no queremos desperdiciar el material. O sea, como si yo aplico, por decir, pues voy a hacerlo más rápido, aplico mi capa de primario, lo dejo 6 horas y al ratito regreso y le aplico mi capa final. Entonces no se puede. Tal vez si tú lo tocas al tacto puede que esté seco, pero si tú aplicas la resina y el catalizador lo va a levantar, la humedad lo va a levantar, entonces no te va a funcionar, ¿sí? Entonces hay que respetar mucho los tiempos de secado entre una capa y otra, ¿sí? O sea, aquí no es como querer acelerar el proceso por querer terminar el otro. Y otra cosa también hay que especificarle eso al cliente. ¿Por qué? Porque el cliente a veces lo que quiere es que entres y salgas lo más rápido posible, ¿sí? Entonces especificar el día 1 voy a hacer preparación, voy a hacer nivelaciones, lo que tenga que hacer para que mi superficie esté bien para trabajar. Entonces ese es el primer día. El día 2 vengo, hago limpieza y pongo mi capa de primario. Ya el tercer día es cuando yo voy a poder hacer mi diseño. Pero después de eso, pues yo tengo que regresar para asegurarme pues que todo quedó bien. Si cubrí paredes, si cubrí pisos, pues tengo que regresar a remover todo eso, o sea, dejar la superficie limpia. Pero más que nada para asegurarse que su piso quedó bien, que no tuvo ninguna falla. Entonces sí, ese procedimiento hay que explicárselo al cliente, ¿sí? Porque sí, o sea, Paciencia. exactamente.
Más que nada porque, pues usualmente, al menos que donde vayamos a hacer el trabajo no viva nadie. Entonces, pues ahí no hay ningún problema porque pues, podemos tardarnos el tiempo necesario para hacer nuestro trabajo sin necesidad de que estemos como obstruyendo áreas. Pero si es un lugar donde vive gente, entonces pues sí a veces como que y ya llegó el trabajador, pues hay que, no sé, a salirnos o no estar cerca donde está trabajando. Entonces a veces como que puede parecer un poquito incómodo para el cliente, pero pues todo eso se habla desde antes. Incluso nosotros lo hacemos desde que estamos haciendo el presupuesto. O sea, voy a hacer mi presupuesto, pero se le especifica, ¿sabe qué? Yo voy a tardar tantos días haciendo el trabajo. ¿Pero por qué tanto? Porque el primero tengo que hacer esto y esto otro. O sea, especificarle como los procedimientos de lo que se va a hacer todos los días, para que ellos estén conscientes de lo que se va a hacer también. Y eso también ayuda porque al momento de tú dar tu precio, pues bueno, te tardaste 3 días por el procedimiento, pero pues aquí es lo que me estás cobrando por ese tiempo, por esos 3 días. Entonces es eso prácticamente. Entonces, como les digo, no sé si sea bueno o sea malo todavía, pero pues al menos es como nos ha funcionado, hacer los presupuestos basado en la cantidad de materiales que nosotros nos gastamos. De ahí de eso pues le aumentamos 60, 70, a veces hasta un 80%. Es como se cobran los trabajos. ¿Sí? En caso, cuando se trata de joyería, bueno, de ya trabajos pequeños, pues esto sí se vende por pieza. Eso ya, para hacer un llavero de estos, pues toma, ¿qué será? 15 minutos, 20 minutos. Es fácil de quebrarse. Pues se puede quebrar, pero sí. No ocupas mucho. Sí, o como a martillar. Quererlo quebrar. Pero si sabes que lo quiero agarrar y lo quebras, dije, me refiero a con la mano. Pues puede que sí. Inténtalo. Vas a O tendrías que para que lo forzosamente. quiebre y me lo pague. Pero también o tendrías que utilizar unas pinzas o sea, algo para hacer es que voy a aplicar el daño, ¿no? Pero si sabes que voy a lo agarra el niño y te la avienta con él o la avienta, no se queda. No, No, ok. fácil. a menos que la mezcla no esté como debe de ser. Ok. Si Cuando la mezcla está bien, no Es se por eso las medidas, ¿no? se llega a quebrar si la mezcla no estuvo bien hecha. Es cuando se puede llegar a quebrar. Pero incluso uno se da cuenta que la mezcla no estuvo bien porque la pieza queda flexible. ¿Esto por qué pudo haber pasado lo de que está porosa? Tiene encapsulado. Tiene poros. Por las cositas que se le puso. Cuando pasa esto, nada más se le pone otra capita de resina. De resina. Gotitas. Ok. Y ya cubre. Y ya aplicas Y ya. la liga para emparejar. Y Eso luego pulir. no ocupa liga. Eso no ocupa liga. Porque los pones en el molde, ya que se endurecen. Cuando los sacas, si tiene hendiduras, con un goterito, como 1 o 2 gotitas, y ya queda. Lo dejas otro día. Tiende a emparejar. Ah, No no sería hacerlo. de que lo tientes y sabes que ahí quedó la gota. No. No. O sea, se siente. Por ahí, ahorita te voy a enseñar unos que ya tienen la gotita. Ok. Y se mira el bordecito y se siente suavecito. Ok. Sí. Sí, si sientes como de este lado, se siente como un bordecito. Sí. Las orillitas. Pues ahí con resina se le pone otra capita de resina y ya se nivela. Y ya se Ya queda bien y ya no se siente. O sea, lo ideal es que no se sientan. Que quede parejo como aquí, ¿no? Pero aquí quedó con las burbujas. Sí, eso es por las cositas estas que se le pusieron. Eso ya nada más el acabado es una capita de resina. Ok. Y ya con eso queda. Ya queda bien. Incluso hasta más brilloso. Ya quedan bien, sí. La resina tienes que trabajar con algún tipo de guantes. Es fácil de lavable. Me refiero a que sabes que terminaste, me manché. ¿Qué usas para la limpieza? Guantes. Igual también, la resina de por sí no huele, o sea, no tiene mucho aroma, al menos que te acerques y la hueles directamente del recipiente.
pero así que tú destapes el bote y salga No es aroma. como poliuretano, porque el poliuretano Sí. sí es, sí, Al poliuretano, sí. sí es de O sea, en fuerte. cuanto tú lo destapas hasta... Sí, te da el olor. Sí, no, ese no. La resina, estas no. O sea, destapamos los botes y es muy ligero el aroma. Pero no deja de ser tóxico. Ok. O sea, todas las resinas son tóxicas, ¿sí? Entonces, hay personas que son muy sensibles a la resina. Aunque no despida ese aroma muy fuerte, pero aún así son sensibles. Ha pasado que una vez una persona hasta se nos desmayó por el Por el inhalo. Ajá. Entonces, siempre pues, si, Recomendarle cubrebocas. ajá, si son sensibles a lo que es resina, a lo que es el aroma, pues mejor usar Aplicarse en un lugar cerrado, ¿es recomendable dejar las puertas, la ventana abierta? No, por cuestión del polvo, ¿no? Sí. Sí, nunca como para ventilar el área. Lo más O sea, cerrado que se puede ir. Lo más Ni abanicos, ni nada. No, abanicos. Solo se va. Incluso el aire. Ah, O sea, ok. todo. Apagar Todo si apagado. hay clima, si hay abanicos, todo. Ajá. Muy bien. Y si es posible, en este caso, si hiciéramos este piso, tendríamos Cerrar. que cerrar todo. O sea, que nada más quede esta área. O sea, Muy bien. todo cerrado. Precisamente para evitar partículas, basuras, o incluso... No sé si te conté una vez. En un piso que hicimos, tenían un perrito chiquito. Nosotros nos aplicamos, nos fuimos y al día siguiente las marquitas. Perro en el... Y yo con razón vi al perrito por allá medio raro. Bueno, no le puse mucha atención. Ya hasta que entramos y sí las marcas del perrito. ¿Qué hicieron? Bueno, pues ahí yo tuve que hablar con el cliente, decirle que porque fue error de ellos. Yo al señor yo le dije que el perrito pues no lo dejara en el área. ¿Por qué? Porque yo sabía que se iba a meter por ahí. Entonces, pues ya fue error del señor y me dijo, no hay problema. ¿Qué tienes que hacer ahora? Y pues tengo que aplicar otra capa. Hay que lijarlo, prepararlo y aplicar otra capa y hacer nuevamente el diseño. Y fue lo que se hizo. Entonces, ¿Y el pues, ahí- perrito que le pasó? Lo que Que tiene cada pieza. no sé si después lo vi dice Fue el encapsulado también. después lo vi encapsulado. Fue el que les platiqué que encapsulado. Era gato. Ya pones la última y ya si quieres ayudarme a poner el tape en los cuadros. Sí, entonces con más que nada guantes, porque si la resina, una vez que la empieza como a trabajar, sí es como pegajosa. Ajá. Y para que la quiten, pues tienen que usar o thinner o... Hay una como pasta especial, como para la que usan los mecánicos, no sé si han visto, como para quitar grasa. La crema con naranja. Ajá, exactamente, con esa la pueden quitar. Pero, pues bueno, si no se tiene eso a la mano, pues con usar un poquito de thinner y con eso. Pero ya Ah, no, también pues el espera, thinner es con un no. poquito. Es mejor con guantes, ¿no? Utilizar los Exacto. guantes para Ah, evitar todo Siempre este usamos- problema, ¿no? sí, Ok. siempre mejor usamos los guantes. Y así con más tranquilidad podemos trabajar la resina. Entonces, pero sí creo que es algo como que hay que cuidar también. O sea, si sienten como que les molesta el aroma, para usar máscaras. Ajá. Sí. Cuando te pones bien loco, te desmayas. Ajá, exactamente. Y ahí es otro procedimiento. Nos toca sacar los cangrejos. Entonces vamos a preparar para No vi hacer los las... cuadros de la...